Bienvenidos a Revela tu Ser, con las enseñanzas prácticas de un curso de milagros. Acabas de tomar la decisión más trascendental de tu vida al sucumbirte en este camino. Un curso de milagros no es tan solo un libro, un método más, una teoría o una filosofía. Tampoco es un dogma. Se trata de sumergirnos, es la inmersión directa a la observación de tu sistema de pensamiento egoico. No para cuestionarte, no para juzgarte, criticarte, ni siquiera para intentar cambiar nada. La lectura te puede resultar hasta un tanto compleja si pretendes hacerlo como la lectura de un libro más. Por eso ha surgido esta comunidad Revela tu Ser, como un útero de contención, de acompañamiento, de apoyo, para poder liberarnos en una sola mente, como una sola mente, de todos esos obstáculos, de ese sistema de creencias que pretende anular nuestra grandeza. Mediante esta lectura viva, como suelo llamarla, no solo dejarás de lado tu ansiedad, tu frustración, tus temores, tu depresión, tus angustias, tus sensaciones de carencia, sino además aprenderás a sostenerte en el estado de coherencia donde la paz, la dicha, el amor, la abundancia, la felicidad sí son posibles. Cada encuentro, cada video que te ofrezco mediante este canal no es más que un puente a la conexión más profunda con tu ser. Desmontaremos la percepción falsa que te hace sufrir para poder comprender cómo opera el milagro en tu vida. Si no quieres perderte ni un detalle de nuestros encuentros, asegúrate de suscribirte en este canal ahora mismo. Tu yo esencial te lo agradecerá eternamente. Ahora, iniciemos este viaje juntos. Relájate a la escucha atenta de cómo surge esta obra maestra. ¿Qué es un curso de milagros? Porque este es un entrenamiento de la mente. Esto es un aprendizaje para disponernos y desde esa disposición rendirnos y entregarnos a lo que verdaderamente somos. En ese sentido, vamos a ir experimentando cómo nuestra vida en este mundo puede ser diferente. Así que desde esa certeza, bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Realmente es un camino, primero que nada, muy personal, ¿ok? En la medida en que cada uno de nosotros vaya experimentando esa rendición, esa entrega, es que va a ir descubriendo de qué se trata. Obviamente que en el mundo de las formas nos vamos a encontrar con un libro así, gordote, grandote, y al principio asusta, porque tú dices, Dios mío, ¿y de verdad voy a leer este libro tan gordote? Pero cuando empezamos a entender de qué se trata, no te vas a querer apartar de él. Y no por especialismo, porque también eso vamos a ir entendiendo qué significa, vamos a ir como desembalando las palabras que están en el mismo curso, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una terminología que al principio hasta puede chocar, por lo menos voy a hablarles de mi experiencia. Este libro yo lo adquirí, aquí lo tengo escrito en el año 1999, imagínense, este libro. Está ahí las primeras partes amarillito, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo comencé con este texto, yo no entendía pero nada. Y si les hablo de la cantidad de veces que lo abría y lo cerraba y comenzaba y no lo terminaba y nunca lo terminé, hasta hace 7 años que lo tomé de una manera distinta, con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, y a partir de allí, para mí es todo un descubrimiento. Porque además, como les decía, obviamente que en el mundo de la forma nos vamos a encontrar con el libro de texto, pero en la medida en que vamos leyendo o vamos entrando en las lecciones prácticas, este, el cambio radical que va generándose en nosotros
es tan poderoso, tan impresionante, que uno quisiera como zambullirse, ¿no? Y, y bueno, es un camino. Un curso de milagros es un camino de autoindagación, porque siempre nos va a llevar hacia adentro, nos va a llevar a deshacer un sistema de creencias muy adictivo que hemos tenido, pero no tiene sentido si realmente no es una práctica. O sea, no es un libro de texto que uno analiza, que interpreta racionalmente y comprende, no. De hecho, está distribuido como en tres. Ese libro gordote, que también a quienes no los tengan físicamente se les envía por el grupo, ¿verdad? Son tres libros en realidad. Una primera parte, que es la que vamos a empezar a leer hoy, que es el libro del texto como tal. Una segunda parte, que son las lecciones diarias, que son prácticas que uno hace diariamente, día por día, los 365 días del año. Y una tercera parte, que es el manual del maestro. En realidad, no es que necesitamos saberlo todo para luego convertirnos en maestros o ser maestros, ¿no? Yo sé que esa palabra asusta. A mí antes me chocaba como que yo no soy maestra nada. Pero el mismo libro te va, o la misma experiencia, te va haciendo comprender qué significa eso de ser maestro, ¿no? Y en realidad todo va a ir surgiendo solo en el momento perfecto, las circunstancias perfectas, todo se va a ir moviendo solo. Cuando a ti te corresponda y sientas el impulso y el deseo de seguir ese camino, de profundizarlo, de guiar grupos, de eso se va a presentar solito, solo, radical. Es decir, que nos conecta realmente con lo que verdaderamente somos, ¿no? Que uno podría decir, entre comillas, nos va despertando, es el despertar, ¿sí? Pero en realidad cuando vamos abriendo esos canales, hasta ni siquiera eso es como tal, porque ya estamos despiertos. En realidad ya somos seres despiertos. El tema es que no lo reconocemos. Entonces este camino nos va llevando hacia ese reconocimiento. Y cuando uno empieza a reconocer eso, aquellos estados en los que estábamos en depresión, en ansiedad, en control, en miedo, empiezan a desaparecer, porque te das cuenta que eso es una gran mentira, ¿ves? Pero tiene que haber un proceso de entrega y de rendición para realmente ir experimentándolo, ¿no? Y que el mismo curso nos dice, no tienes ni siquiera que comprender nada, nada. Simplemente no cuestiones nada. Haz los ejercicios tal como se te piden y punto. Y confía. Y en la medida que uno va haciendo eso, va apareciendo, se va revelando. De allí fue que de alguna manera se me surgió la idea en aquel instante de revela tu ser, porque efectivamente todo se nos va revelando. ¿Ves? No tenemos que hacer nada. En realidad es una gran mentira creer que para iluminarnos o para despertar tenemos que hacer muchos rituales, hacer un montón de cosas, porque es que eso ni siquiera es algo que se conquista o se logra, porque la conquista y el logro viene del personaje al cual nosotros hemos creído que somos, de nuestro propio ego. Entonces, el ego es el que quiere obtener, el ego es el que se plantea una cantidad de metas, una cantidad de pasos, una cantidad de fragmentos, de divisiones. Esto es algo que simplemente desde la disposición y desde la entrega se da. No lo tenemos que buscar, se nos da, se nos da de una fuerza inconmensurable, ¿no? Pero sí se requiere, como el curso lo dice, una pequeña dosis de buena voluntad. Y ya vamos a ir descubriendo de qué se trata. Y empezamos. Dice, este prefacio se escribió en 1977 como respuesta a las muchas solicitudes recibidas para que se incluyera una introducción a un curso de milagros. Las primeras dos partes de este prefacio, cómo se originó y qué es,
las escribió la misma Helen Schuttman. La última parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno descrito más adelante. Ya vamos a saber quién es Helen Schuttman. Aquí nos los van a explicar. De todas maneras, les adelanto. Fue la escriba. Aquí se está incorporando Gabriela. Bienvenida, Gabriela. ¿Quién es Helen Schuttman? Helen Schuttman fue la escriba. Ya vamos a entender qué es esto tan profundo, qué es esto del curso, ¿no? Y dice el proceso de dictado interno. ¿Quién le dictó a Helen Schuttman esto? Esto lo vamos a ir viendo. Bien. ¿Cómo se originó? Leo esta primera parte y después le doy la palabra. Un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas dos personas fueron Helen Schuttman y William Tedford, catedráticos de psicología médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. A ambos se le podía haber calificado de todo menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación, tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí cómo Helen, la persona que recibió el material, se describió o se describe a sí misma. Psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea, estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban. Y concluyó diciendo, tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer, este curso es ese otro camino. Bien, voy a hacer el comentario de esto para que cualquiera de ustedes que pueda después levantar la mano siga con el próximo párrafo. Miren esto qué interesante, ¿no? Helen se describe a sí misma tal cual como lo señala allí, incluso hasta atea, psicóloga, científica, intelectual, racional, nada que ver con la espiritualidad, y empezaron a ocurrirle ciertos acontecimientos. Y como nada es al azar en este mundo, lo conversa con su amigo William Tedford, si más no recuerdo, era jefe de ella, otro psicólogo, científico, catedrático, racional, y en una de esas de sus conflictos, lo que yo he leído por otros lados, ¿no? Es que ellos mismos tenían muchos conflictos entre ellos, ¿no? Y un día decidieron como hacer las paces, como diciendo, bueno, vamos a hacer un acuerdo, chicos. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a contar un secreto mío y tú me cuentas un secreto tuyo, ¿no? Y así comenzaron ellos como a abrirse uno al otro, como para bajar un poco la guardia de los conflictos que tenían allí en el centro médico este. Y, y ella le dice, ¿sabes qué? Yo estoy escuchando unas voces. Yo estoy escuchando unas voces de hace unos cuantos años. Ella no se lo había comentado eso a nadie.
lo tenía muy guardado, se sentía como una loca. Y él le dijo, sí, bueno, ¿qué tal si yo te ayudo a transcribir esas voces? ¿Qué tal si compartes conmigo esas voces? Y bueno, las escuchamos juntos, ¿no? A partir de ese instante se hicieron los aliados perfectos para que luego estas no sé cuántas miles de páginas se condensaran en este libro, ¿no? Y fueran agarrando forma. Pero así comenzó este viaje. Así que vamos a seguir descubriendo, ¿no? Entonces no es al azar que sean científicos, catedráticos y hasta atea, ella llegó a denominarse de esa manera. Muy bien, continúa Merly. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común, pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad, que como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle a él utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Continuando con el relato de Helen, 3 sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo. Este es un curso de milagros. Ay, se quedó congelada Merly. Sí, ¿verdad? Bueno, mientras Merly se vuelve a conectar, alguien que quiera continuar, ¿me escuchan? ¿Sí? Dale, Susana. Justo quedó casi que en el primer párrafo, ¿no? Este es un curso de milagros. Ese fue mi primer contacto con la voz. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me presentaba una especie de dictado rápido, interno, que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo. Y estoy segura de gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo anotaba lo que la voz decía y al día siguiente se lo leía a Bill y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso duró alrededor de 7 años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicio y finalmente el manual para el maestro. Al material recibido solo le han hecho unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y subcapítulos y se omitieron algunas referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Muy bien. Gracias, Susana. Gracias, Merly. Entre las dos pueden un poco hacer el comentario de lo que les surja de esta lectura. Bueno, es un poco... Sí. Sí, Susana, te escuchamos, mi amor. Yo lo interpreto como que
abocó a transcribir lo que ella venía sintiendo o viendo esas voces, y al principio como con poca fe, y bueno, fue surgiendo esto que llevó a cabo junto con su par, ¿no? Que lo pusieron en práctica. Perfecto. Gracias, mi amor. ¿Algo más? ¿O Merly? Bueno, hasta donde pude leer antes de que se me fuera la electricidad, a mí me encanta y te he escuchado muchas veces decir la pequeña dosis de buena voluntad, ¿no? Y sin duda esta gente que se dejó simplemente guiar por esa energía maravillosa, lo que tenía era eso, una pequeña dosis de buena voluntad y fue andandito pasito a pasito en, en lo que ni siquiera sabían que se iba a convertir esto tan grande, ¿no? Ujú. Así es, Simplemente se dejaron guiar. tal cual, tal cual. ¿Alguno más, alguno de ustedes quiere agregar algo más? Ajá, Por lo que se está leyendo, me hace recordar a Neil igual. en Conversaciones con Dios, canalizando también esos libros de Ujú. Conversaciones con Dios. O sea, que ha pasado ya con varias personas de la misma forma. Excelente, gracias. Y eso nos pasa a todos, ¿ok? Todos escuchamos esa voz, porque es que estamos unidos a esa voz. Aquí no hay especialismo. Esa es una de las cosas que va haciendo este curso. Te va descuartizando un sistema de creencias muy egoico que nos ha hecho pensar que voy a buscar la mejor versión de mí misma porque yo quiero ser la más especial. Nanay, nanay. ¿Ves? Entonces, en realidad, todos somos hijos de esa fuente. Todos escuchamos esa voz porque todos somos parte de una sola mente. El tema es que efectivamente sí, como el mismo curso nos dice, hay que pasar por un proceso de purificación para que aprendamos a discernir cuál es la voz real y cuál no. Entonces, así comenzaron ellos, ¿sí? Pero así comenzamos todos, en realidad. Bien. ¿Alguno quiere agregar algo más o si quiere continuar con el próximo párrafo? A ver quién. Bueno, yo puedo seguir leyendo. Dale, Merly, que realmente quedaste ahí en el inicio. Ajá. Los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo no es sentar las bases para otro culto. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. ¿Qué es? Ujú. Antes de ir al qué es, Merly, ¿qué nos dices de eso, de ese párrafo? Bueno, que sencillamente aquí no había ninguna intención de destacar el nombre de quién lo hizo, ni mucho menos. Nadie quería protagonismo. De hecho, yo no sabía a quién pertenecía un curso de milagros hasta hoy. O sea, uno siempre sabe quién escribió el libro que lee o que ha escuchado tantísimo, que es mi experiencia sobre un curso de milagros. Pero hasta hoy no sabía yo quién lo escribió. Ujú. Entonces Sí. creo que no fue importante para esta gente destacarse como los que escribieron el curso de milagros, sino que el curso de milagros llegase, no importa quién lo hubiese escrito. Claro.
Y en realidad, fíjate que más atrás mm, decíamos, es más, en el primer parrafito decía, ¿verdad? La misma dice, ¿dónde fue que lo leímos? Donde decía que es la escriba, no es la Ajá, autora, porque ya vamos a ir descubriendo quién es el verdadero autor, ¿no? ok. Entonces, ellos fueron los que sencillamente fueron canales para sistematizar esto, sobre todo Helen Schuttman, que era quien escuchaba la voz, ¿sí? Pero ¿quién? ¿Cuál era esa voz? Eso es lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? Y además, otro aspecto o dos aspectos importantísimos aquí. No es un culto más, es lo menos que pretende esto. Y el fin último es que cada uno encuentre a su propio maestro interno. Hermoso. ¿Ves? Por eso es que es un entrenamiento y por eso es que es una lección por día, porque es en la práctica en que uno va experimentando eso del maestro interno y lo de la voz, ¿no? Entonces, no es un grupo especial de ideologías, de religión más, no, no, el curso, y digo esto porque vamos a encontrar que el curso tiene una terminología muy cristiana, judeocristiana. Entonces muchas personas creen que por eso es una religión, pero no tiene nada que ver con eso. De hecho, las mismas palabras que se han usado para la religión judeocristiana, por ejemplo, el perdón, la expiación, la salvación, no tienen nada que ver con esta conciencia no dual, en absoluto. El perdón dual no tiene nada que ver con el perdón aprendido por las religiones, ¿ok? Por eso es que es un cortocircuito enorme y lo vamos a ir viendo, ¿no? Muy bien, continuamos y después, ¿quién levantó la mano? Ahorita, Elizabeth, ¿fuiste tú? No sé si Sí, quieres. bueno, pequeño comentario que me llamó muchísimo la atención con respecto al maestro interno y me parece tan hermoso, en el sentido de que ahorita, o sea, generalmente estamos abarrotados de información y muchas veces esa información pretende darnos como recetas, como que si fuésemos una torta o algún tipo de comida. No, en cambio, o sea, los pequeños detalles que nos diferencian, entre comillas, a unos de otros, ¿verdad? Nos hacen como que nos imprimen una huella digital porque cada uno tiene que conectar con algo muy propio. Y justamente yo he estado o sea, analizando en estos últimos días, en estos últimos meses, mucho esa parte de la búsqueda interna. O sea, ya no quiero una receta, sino como que algo que provenga como mucho más de mi interior. Gracias, Elizabeth. Sí, excelente. Continuamos. Bueno, ¿qué es? Como el propio título lo indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros, el texto que tiene 766 páginas, el libro de ejercicios con 523 y el manual para el maestro que consta de 102. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría, y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Manual Introducción a la clasificación de términos. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales,
de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. El texto Vamos a es... parar ahí un momentico, Merly, y coméntanos un poco qué te llega de ese primer párrafo allí. Por lo que entiendo, independientemente de cómo fue escrito, el orden en que fue escrito, que si existe el libro de texto, el de ejercicios o el manual del maestro, no necesariamente tenemos que leerlos en ese mismo orden, sino depende de cada uno. O sea, como que si a mí no sé, me guía Dios a leer el segundo libro, el de ejercicio, me voy al de ejercicio y está bien, no está mal, Ujú. ¿cierto? Sí, por supuesto. Pone énfasis, más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría. Porque el hecho de que estemos estudiando la teoría no significa que es teoría, sino cómo esas palabras, mensajes, comprensiones van haciendo clic en mí, en la vida. ¿Ok? Y más en la experiencia que en la teología. Y esto es importantísimo resaltarlo, subrayarlo ahí. ¿Ok? Mientras, dice, una teología universal. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solamente es posible, sino necesaria. Ahí está la clave de esto, ¿ok? Entonces, aquí ya también decíamos, ¿verdad? Es un enfoque cristiano, pero ya vamos a descubrir por qué es cristiano. Aborda temas universales, de carácter universal. Muy bien. Y en último párrafo dice, no importa cuáles sean las versiones, porque en última instancia todas conducen a Dios. Adiós. ¿Ok? Ese es el fin último. Pero no un Dios que está allá no sé dónde. No. Es la conciencia plena de sí mismos. Bien. Laura, Sí. quería comentarte. Sabes que yo vengo escuchando del curso de milagro hace más de 10 años, ¿no? Cuando yo practicaba Tempecume en el Parque del Este. Después empecé a escuchar a Henry Corbera. Más adelante me regalaron el libro. Estuve en algunos círculos, pero yo no hallaba cómo entrarle al libro. Hubo un momento que me llegó información para estudiar constelaciones o para ser maestra de curso de milagro. Cuando yo vi como el pensum de constelaciones, dije, voy a hacer constelaciones. Y me llama mucho la atención de que ahora otra vez esté apareciendo curso de milagro y que sea de una consteladora. Entonces, bueno, no sé a dónde me va a llevar todo esto, pero me está gustando. Maravilloso. Simplemente déjate llevar. Simplemente nos dejamos llevar. Tú sabes que voy a hablar un poquito de mi experiencia ahí, ¿no? Cuando vamos generando como ese cambio de conciencia, si es que se le puede llamar así, en realidad no importa lo que tú hagas en el mundo. De hecho, lo acaba de decir aquí, todas Ujú. conducen a Dios. Ok, tú puedes hacer lo que quieras en el mundo. No importa cuál sea la etiqueta que ponga el mundo.
constelaciones, river, de sanación holística, reiki, no sé cuánto, maestros de no sé qué, blim, plum, plan, el nombre que quieras. Pero si eso tú lo haces desde una conciencia no dual, desde el amor del espíritu, es perfecto. Es perfecto, porque todas conducen a Dios. Entonces, pero por eso es que es una experiencia muy práctica y muy particular, porque es que aquí no nos podemos caer a coba, a mentira, para los argentinos que están acá, que a veces se me olvida, ¿verdad? No nos podemos caer a mentira. Uno empieza a darse cuenta cuando está actuando desde el ego y cuando estamos actuando desde la conciencia del amor del espíritu. Entonces, tú puedes aplicar la terapia más espiritual del mundo, entre comillas, ¿no? Pero lo estás haciendo desde el ego, eso no es nada espiritual. Ok. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso. Eso, eso. Ve cómo nos va a ir dando respuestas, ¿no? ¿No? A cada instante, ¿no? Y aquí El ya nos libro está es, diciendo, te puedes leer todo el libro, pero si no haces ajá, las prácticas. bueno, eso es parte de la historia de todos. O sea, tú puedes saber mucho, pero si no pones en práctica lo que sabes, igualmente queda, es echar agua en un envase sin fondo. Tal cual. Exactamente. Ujú. El texto, ajá. El libro de ejercicio consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica y a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que la apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que demostrará que son verdad. Recuerda Ujú. solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehemente a alguna de ellas. Nada de eso importa, ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Según cuáles sean tus reacciones hacia ella, Antes de darle la palabra, creo que era Mónica. ok. Primero que nada, que no se debe leer más de una lección por día, ok. Ujú. Por eso son 365, ¿no? Creo que están, la idea es empezar que sea un año, ¿no? Está traducido a un año. Eh, Ujú. realmente, no, la idea es ir como comprendiendo y ejercitando cada cosa que vas comprendiendo en tu lección diaria.
Eh, no tienes que aceptar nada que no te cuadre, no es obligado. O sea, aquí lo veo yo como que, no sé, te mojas si te quieres mojar, si solamente quieres que te caigan unas goticas, deja que te caigan esas goticas. Si quieres echarte un chaparrón de lo que estás recibiendo, pues báñate de ese chaparrón, pero todo en la justa medida para ti, en este caso para mí, es Genial. lo que es. Gracias, Merle. ¿Alguien más quiere compartir, comentar antes de pasar al siguiente texto? Ajá, Gabriela. Yo quería comentar algo también. Ajá. Ajá. Bueno, y ya puedo hablar porque ya me acaba de llegar el servicio eléctrico. Sí, bueno, lo que quería decir era, que lo iba a comentar antes, pero fue justo cuando se me cortó el servicio, era que yo hace un tiempo con otro grupo, eso, hice algo de prácticas, pero sin haberlo leído, y fue una locura. Y después lo intenté leer por mi parte y de verdad que no lo logré. O sea, me pareció genial la idea por eso. Y de lo que estás comentando ahorita, de lo último que leyó Merly, que me gusta porque precisamente lo que hace hincapié es a eso, ¿no? Al cómo irlo haciendo, la importancia de hacerlo diario y el sin juicio, o sea, la importancia de hacerlo sin juicio y como que a tu ritmo, no forzando y tratar de que tienes que hacer más ejercicio por día. Creo que es importante respetar el ritmo de cada uno. Únicamente úsalas, porque es usándolas como cobrarán sentido para ti, nos dice, ¿verdad? Es usándolas. No es analizándolas, reflexionándolas y repitiéndolas como loritos, no, es usándolas. Por eso es que en todo momento vamos a encontrar en el curso, es más, es como muy circular el curso. Dice, esto ya lo leímos en el capítulo 1, esto es lo que apareció en la lección tal, esto se repite de 1040 maneras, porque es que hay un solo fin, hay un solo fin, es que conectes con la verdad, con Dios dentro de ti, con reconocer quién eres, con la paz, el amor que eres. Ese es el único. ¿Ves? Entonces te puedes meter de 40 formas, pero vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque ese es nuestro destino inevitable. ¿Por qué es nuestro destino inevitable? Porque es imposible no ser. Es imposible no ser. Ya somos. Lo que estamos haciendo es recordarlo. ¿Ok? Ok. Gracias. Moni. Finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas. Contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios, llevar a término el aprendizaje del estudiante. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicio llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicios. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Libro de ejercicios, página 521. A ver, Wow. Moni, ¿qué nos comentas? Bueno, que justamente la parte del manual de maestros es, no es que llegaste no es que llegaste ya a un lugar privilegiado en donde
en donde no necesitas seguir ejercitando, ni mucho menos, sino que es ese lugar donde realmente te haces consciente de que eres tu propio maestro interno y despiertas esa intuición y esa voz y empiezas a conectarte más fluidamente con esa voz, porque quizás cuando empezamos a hacer los ejercicios, hacemos como las repeticiones o por lo menos hablo por mí, hacemos las repeticiones de los ejercicios diarios, pero todavía todavía como que esa comunicación directa con esa voz todavía no está tan clara. Entonces, lo que me llama la atención es eso, ¿no? Que esa parte del manual para el maestro es ese lugar donde ya tienes más directa esa comunicación y ya está como más natural dentro de ti. Ya tienes esa voz que te llega y puedes comunicarte más fácil con tu maestro interior. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. En el próximo, seguiremos emprendiendo el viaje más fascinante de tu vida hacia el encuentro con la verdadera naturaleza de tu ser. Si este contenido te ha sido útil y quieres formar parte de una mayor expansión de conciencia, haz estas cosas importantes ahora mismo. Dale al botón me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal. Activa las campanas para que estés atento a los próximos pasos hacia tu transformación y comparte el video con aquellos que ya están listos para despertar. Soy Laura Acevedo Castillo en Revela tu Ser. Nos vemos en el próximo episodio.